Descubriendo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir, además de un tema, un análisis y reflexión que realizamos todos los martes a las 7 de la noche aquí, hora de Colombia, para todos ustedes los seguidores de nuestro canal. Es decir, tomamos los conocimientos que ya hemos investigado y compartido con ustedes, los analizamos, los reflexionamos y los profundizamos. Todo también tiene que ver con las dudas que pueden ir surgiendo en cada uno de nosotros en la adquisición de estos conocimientos. Y lo que hoy vamos a analizar, reflexionar y a profundizar un poquito más es el tema del karma. Este conocimiento que comenzamos a adquirir en la medida que caminamos la búsqueda y comenzamos a encontrar respuestas de lo que somos espiritualmente hablando. Sin embargo, en el tema de la búsqueda también surgen dentro de la misma reflexiones en torno a eso que vamos descubriendo. Entonces hoy se plantea la necesidad de respondernos o dilucidar una inquietud sobre si el karma es un modelo de venganza o un modelo para el aprendizaje humano. Pero ¿por qué enfoco la introducción a este tema así? ¿Por qué el karma se puede estar percibiendo como una venganza? Es decir, nosotros en el tema del karma entendemos que nos están ocurriendo cosas negativas como castigo a algo que hicimos en el pasado. Y esto suena muy parecido a lo que hemos venido descubriendo y rechazado en el tema de los dioses de la antigüedad. Yahvé Jehová en el caso bíblico, en el caso occidental, en las religiones judeocristianas, donde aparece un personaje, aparece una deidad, aparece un ente, para llamarlo de manera más precisa, todo esto de acuerdo, por supuesto, a lo que nosotros hemos venido descubriendo y compartiendo en este canal. Aparece una entidad castigadora y una entidad premiadora, es decir, que un agente externo, en este caso un ser divino y superior, es el que decide lo que nosotros vamos a vivir de acuerdo a nuestras actuaciones. Es decir, en la medida en que nosotros no nos comportemos al agrado de dicha deidad, esta deidad puede enviarnos un castigo, una maldición, una situación negativa para nosotros. O lo contrario, de comportarnos de la manera en que esta entidad o esta deidad así lo recomienda, pues vamos a recibir de él su favor o su bendición. Y de esa manera nos hemos venido manejando nosotros a lo largo del tiempo, gracias a la influencia de las religiones en la vida de los seres humanos. Sin embargo, cuando ya comenzamos a descubrir que dicha entidad no corresponde al Dios universal, al Dios verdadero, sino más bien un ente extraterreno que al llegar aquí se hizo pasar precisamente por el Altísimo y con base a ese engaño sujetó al ser humano en ese premio y castigo. Bien, pero luego nos adentramos a otras corrientes y conocimientos que nos advierten de la existencia de algo que se conoce como el karma. Entonces el karma es aquellas cosas negativas que nos pasan por la actuación. Y uno podría deducir que dicha situación es muy parecida a lo que ya descubrimos con el Dios del Antiguo Testamento. Es decir, que pareciera que el universo o que el Dios Altísimo también utiliza una especie de castigo para con nosotros si no nos portamos de la misma manera. Entonces pareciera en esta conclusión de que tanto la visión religiosa del castigo y del premio es muy parecida a la del karma. Y puede llevarnos a rechazar incluso este conocimiento sobre el karma. Bien, a esto también le podemos agregar que se le agrega de que el karma vendría siendo un sistema de control de entidades o de arcontes, como también se les viene llamando, para sujetarnos y sostener o perpetuar el dolor en el ser humano, dolor que pues lo sujete a la manipulación. Y sabemos que pues todo el tema del dolor implica alimento emocional, de la energía negativa emocional que desprendemos para esos arcontes y para todo esto. Bien, entonces todo como que encaja entender esto.
Bueno, pero la idea de este live que estamos haciendo en Descubriendo, recuerden, los martes a las 7 de la noche, además del otro contenido que hacemos los viernes a las 8, este martes lo vamos a tomar para reflexionar y profundizar. Así entonces, vamos a comprender el karma. Vamos a ver qué es el karma, pero vamos a intentar hacerlo de una manera objetiva. Y para eso les invito a que analicemos lo siguiente. Si nosotros hacemos un vistazo de lo que en la ciencia hemos descubierto, de las leyes que rigen la física, por ejemplo, encontramos la tercera ley de Newton, o la ley de acción y reacción. Es decir, esta ley dice que para cada acción hay una reacción igual o en el sentido opuesto. Eso quiere decir que siempre que un objeto realice una acción como mover, empujar u oprimir otro objeto, este último reacciona devolviendo la misma fuerza. Bien, entonces ahí está lo que en física se ha descubierto de la acción-reacción. Cada acción hay una reacción igual en el sentido opuesto, es decir, como que se devuelve. Se parece mucho a lo que entendemos como el karma, pero bueno, vamos a seguir entendiéndolo en diferentes dimensiones. Veamos lo siguiente, aquí les tengo, por ejemplo, hay otra ley u otro principio que es la ley o el principio de la causalidad. ¿Cuál es el principio de la causalidad? Bueno, que es la relación que se establece entre causa y efecto. Entonces, en la causalidad hay dos parámetros, la causa y el efecto. Se puede hablar de esa relación entre acontecimientos, procesos, regularidad de los fenómenos y la producción de algo. Es decir, no existe una única definición comúnmente aceptada del término causa. En su acepción más amplia, se dice que algo es causa de un efecto, cuando el último depende del primero. O en otras palabras, la causa es aquello que hace que el efecto sea lo que es. Esto se puede dar de muchos modos, ¿no? De muchos modos diversos, y por ello no es extraño que a un efecto correspondan incluso multitud de causas. Interesante entonces analizar cómo el funcionamiento de las leyes que hemos venido descubriendo en la ciencia, en el tema de acción-reacción, nos muestra que una acción va a generar una reacción en sentido opuesto. Y el otro punto es la ley de la causalidad. Toda causa genera un efecto, todo efecto ha sido generado por una causa. Hay una ley de relación. Esos dos principios nos pueden ayudar a comprender este cuestionamiento que nos hemos hecho del karma. Porque se me olvidaba decirles que en ese planteamiento de las religiones judeocristianas aparece la ley del talión, ¿verdad? La ley del talión, aquella que dice que, pues, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, quemadura por quemadura, golpe por golpe. Es decir, que en esa misma ley nosotros vamos a recibir. Bien, vamos allí, vamos exponiendo cada elemento de conocimiento que nos sirva para hacer un enlace lógico de los mismos y de esa manera responder al cuestionamiento de este programa que estamos realizando hoy sobre el karma, venganza o aprendizaje. Pero bueno, todo esto que les mostré vendrían siendo leyes que se aplican para la física. Pero ¿qué hay de aquellos conocimientos, aparte de la Biblia, aparte de lo que las religiones o también corrientes orientales, muy antiguas, nos han podido enseñar del tema? Bien, aquí les comparto ahora un documento que hemos estudiado en muchas oportunidades aquí y que creo que podría darnos a nosotros un poco más de comprensión del tema. Me refiero a la lógica de la lógica. Documento que fue recibido en los años 70 por un contacto pleyadino al señor Enrique Castillo. Y en sus apartes, en uno de los apartes, la lógica advierte lo contrario. Vamos a leerlo, ustedes lo tienen allí en pantalla. Así que creedme, toda fuerza negativa que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, contra otra persona, incluso hasta con uno mismo, ¿no?, se desencadenará contra vosotros mismos a su debido tiempo. Eso es muy importante. Se desencadenará contra vosotros mismos a su debido tiempo. Nada que perjudique a vuestro semejante quedará impune,
Ya aquí la lógica nos está hablando de una ley que tiene una aplicación a nivel espiritual. Tendréis la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de vuestra muerte hasta vuestro propio nacimiento, con todos vuestros aciertos, vuestras buenas acciones, vuestras alegrías y desdichas, pero también lograréis ver el mal que causasteis a otros y vuestras malas intenciones en vuestro libre accionar. Ojo que todo esto ocurre en nuestro libre accionar, eso hay que anotarlo. Es decir, lo que llamamos nosotros el albedrío. Todo esto ocurre, recuerden, en las intenciones de nuestro albedrío. Vuestros juicios sobre los demás. Veréis los efectos, ojo, aquí menciona algo que ya estudiamos. Veréis los efectos, o sea que las causas vienen dándose en nuestro accionar en el libre albedrío que tenemos, en el albedrío que tenemos. Veréis los efectos contrarios contra la ley que ocasionasteis. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Aquí hay varios puntos a destacar. Varios puntos a destacar. Por ejemplo, el tema de que nuestras actuaciones en el albedrío, nuestro albedrío, son causas que generan efectos. Si esas causas en mi albedrío, en mi libertad de accionar, de pensar, de sentir esas emociones, genero una energía contraria que toque o dañe a lo que está alrededor mío o al que esté alrededor mío, incluso a mí mismo, entonces va a haber un efecto que se va a generar por esa misma causa. Aquí el individuo asume la responsabilidad de sus actos equívocos. Es decir, cómo aprendemos que nos hemos equivocado en nuestras actuaciones, que recuerden que ellas no están determinadas por nuestros pensamientos y emociones. Y experimentará, vamos a decirlo así, nuestro propio castigo. Es decir, cuando habla de propio, no está refiriéndose a que una entidad externa haya generado la causa y nosotros sintamos el efecto. Muy importante eso, porque el planteamiento de las religiones judeocristianas es que por nuestras propias acciones los efectos los veremos, pero coordinado por una entidad que es el que decide que tenemos que nosotros sufrir. Como por ejemplo cuando nos dicen, cuando estamos sintiendo un dolor o una fuerte pérdida o cualquier cosa, decimos, alguien nos dice, mejor, o también nosotros lo decimos, así lo quiso el Señor. Es decir, que el Señor determina para ti ese efecto que estás viviendo de acuerdo a una causa que generaste. O simplemente en su, digamos, en su inteligencia de saber de lo que tú te mereces o lo que no te mereces. Ese es el planteamiento religioso. Pero aquí nos están planteando que todo está determinado por el albedrío. Primero, ese punto es fundamental. La libertad de nuestras actuaciones, que están derivadas de lo que pensemos, lo que generamos como pensamiento y emociones. Pero también implica otra cosa muy interesante, porque aquí este fragmento está hablando de que tenemos que nosotros vivir esa situación en todo ese encarnado. Entonces aquí aparece el otro concepto que es complejo para lograr a la profundidad del mensaje que estamos analizando, y es el tema de reencarnar. ¿Sí? Hay efectos que nosotros vamos a vivir de acuerdo a las causas que hayamos generado en esta propia vida. Es decir, cometemos una acción que va a tener un efecto negativo en nosotros. Pero también no olvidemos que los efectos pueden ser positivos. Y los vamos a vivir inmediatamente. Recuerden que el documento que les leo, la lógica dice, a su debido tiempo. Sin embargo, habrán unas energías que no se disiparán o se manifestarán inmediatamente y quedarán acumuladas en el cuerpo causal o en la esencia causal de nuestro espíritu para ser desarrolladas en futuras encarnaciones. Esto lo que significa es que muchas de las cosas que nosotros podemos experimentar desde nuestro nacimiento, que parecieran castigos divinos, no lo son, sino que son la expresión de lo que hemos venido acumulando en esa ley de causa y efecto en nuestro propio espíritu, por nuestro propio albedrío, en nuestro propio accionar, nuestro propio pensar y nuestro propio sentir. Muy importante eso. Vamos entonces a seguir leyendo el siguiente fragmento de la lógica para entender si el karma realmente es una venganza o un aprendizaje. Dice esta parte: esta información que habrá de vivir todo desencarnado está escrita en su propia sangre. Toda nuestra memoria está condensada
en nuestro ser. Por lo tanto, deberá vivir y sentir el mismo dolor atroz que causó en su misma esencia. Así que usad bien el conocimiento que se os otorga. Sed sabios al hacer uso de él. Esta acción preserva al hombre de errores y fallos en sus vidas. Es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que os somete y os hace blasfemar no es más que una forma de probaros por Dios, una prueba de Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, no como una acción probadora de Dios, sino que es necesario para moldear el espíritu en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Aquí aparece el término en este documento. Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía como ley equilibrante. Así que la lógica plantea el karma como una ley equilibrante, armónica y con matemática precisión. Es decir, no falla, no plantea una cosa más allá de lo que nosotros mismos en el albedrío hemos creado como causa para un efecto. Funciona con toda su perfecta armonía, ley equilibrante y con matemática precisión. Por lo tanto, aprended a superar y reivindicaréis vuestro espíritu sin caer en agonías que solo halagarán vuestro sufrimiento. Entonces, aquí este documento nos está aclarando que las consecuencias que nosotros, después de nuestras causas, en efecto, vivimos de manera negativa, y que a eso le hemos puesto un nombre llamado karma, no es algo generado por una deidad o un agente externo. Esa es la responsabilidad de nuestros propios actos. Nosotros mismos hemos creado esto. Bueno, voy a plantearles un pequeño gráfico que he realizado acá para mostrárselos, como para simplificar y hacer más dinámica la explicación. Ven en pantalla lo que es la causa y el efecto. Es la ley de la causalidad, ¿no? La causa y el efecto. Recuerden que la causa se genera en nuestras actuaciones, en nuestros pensamientos y emociones dentro del marco de ley que es el albedrío. Es decir, para ser más claro, yo hago lo que quiero, lo que puedo, lo que, en términos más simples, lo que se me da la gana. Puedo hacer lo que se me da la gana. Eso es claro. ¿O no? Usted cuando piensa hacer algo, ¿hay alguna deidad que le diga o se lo impida? Usted termina haciéndolo. Por el albedrío, por ese albedrío que goza. Esas son las causas. Y esas causas van a generar efectos, ¿verdad? Y esos efectos pueden tener dos sentidos. El karma, que vendría siendo un efecto negativo, y el efecto positivo, que vendría siendo el dharma, ¿verdad? Entonces, no solamente hay que hablar del karma, hay que hablar del dharma, como el efecto positivo de nuestras causas, de nuestras actuaciones y nuestros pensamientos. De tal manera que el karma produce como consecuencia un dolor, y el dharma produce como consecuencia un bienestar. Esas dos expresiones, karma y dharma, están allí para la depuración, para el aprendizaje humano. Pero ¿cómo el dolor puede convertirse en aprendizaje? Bueno, es muy fácil. Cuando nosotros sentimos en el cuerpo físico un dolor, eso nos sirve para advertirnos que algo no está funcionando bien. Y es precisamente por el dolor, esa alerta es la que yo voy a utilizar para poner cuidado a lo que me está sucediendo, tomar acciones y corregir para que ese dolor desaparezca. Imagínense si no hubiese dolor en el momento en que nosotros, físicamente hablando, nos hacemos un daño. Un brazo se nos puede podrir porque pues, no hay una manifestación de dolor que advierta que algo está funcionando mal. Al nivel del espíritu es lo mismo. El dolor es la advertencia de que nosotros estamos generando causas no muy buenas conforme a los principios de la ley de función del espíritu o la ley de función de nuestros cuerpos. Por ejemplo, si yo me alimento mal, eso es una actuación en mi albedrío, yo puedo comer lo que me dé la gana, pero eso va a tener unas consecuencias. Dichas consecuencias se verán reflejadas en un dolor producido en nuestro cuerpo físico. Si atiendo ese dolor, inmediatamente yo puedo trabajarlo y corregir. Entonces, aprendí que en ese ejemplo que acabo de colocar, no debo alimentarme de una manera negativa. Ahora bien, hay una parte de la lógica que dice que es necesario depurar nuestro espíritu. ¿Pero por qué depurar nuestro espíritu? ¿Está contaminado? ¿Es pecador? Bueno, recuerden que ese principio pecador es parte de la manipulación que se hizo allí para hacernos creer que nuestro pecado original existió. El tema es, y quiero colocarlo aquí en pantalla para que ustedes lo analicen,
Vamos al Génesis 1.26. El Génesis 1.26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Llamó la atención por mucho tiempo cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Acaso no nos enseñaron de un Dios único y creador? ¿Por qué hablamos de hagamos como si hubiesen varios que lo hacen con él? Bueno, explicaciones como que son sus ayudantes o los ángeles o cualquier cosa. Pero realmente lo que está advirtiendo el Génesis 1.26 es algo completamente distinto a lo que creemos. Ojo, que no me he ido del tema del karma o del dharma y de cómo debemos aprender a depurar nuestro espíritu. Esto es para entender por qué esta ley funciona o para qué funciona. Si nosotros vamos al libro secreto de Juan, encontraremos algo distinto. El libro secreto de Juan nos dice en 9.1: Yaldabaoth le dijo a las autoridades que estaban con él: venid, creamos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron: llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz, y los poderes empezaron a crear. Miren lo que está diciendo este documento. Está advirtiendo que el Génesis 1.26 se está refiriendo exactamente a cómo Yaldabaoth, que para hacerlo más rápido en este live, es aquella fuerza que surgió como desviación en la creación después de lo que ocurrió en Sofía, y tuvo una idea. Tomó la imagen, por eso dice hagamos al hombre a la imagen del perfecto, a la imagen del hombre universal, y conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la semejanza? La semejanza del reino de abajo, del reino de Yaldabaoth, del reino de la oscuridad. Entonces allí surgió el Adán. Nosotros, el Adán, porque eso somos nosotros, esa creación no, sino manipulación de la imagen real conforme a la semejanza de ellos, quiere decir que nosotros debemos depurar esa semejanza que tenemos en ese poder oscuro para afianzar más la imagen real que hay en nosotros. Y para eso, para depurar ese error, hay herramientas espirituales que la ley ha dispuesto. Me habló la ley universal, no estoy hablando de la ley de Moisés, nada de eso. La ley de la vida universal ha dispuesto para que estas humanidades como la nuestra avancen y salgan del error. El error que es la semejanza con quienes nos manipularon. Y fortalecer, y permítanme repetirlo, y fortalecer la imagen que tenemos con los reinos eternos, los reinos de la luz. Y ahí entra el karma y el dharma. Cada vez que nosotros, a través de nuestras actuaciones en el albedrío, sufrimos las consecuencias o el efecto que le llamamos karma, entonces el karma es la oportunidad de darme cuenta que debo depurar el error, para cada vez más acercarme a la imagen de lo perfecto, a la imagen de la perfección, o a la imagen de lo que era antes de que ocurriera la desviación en Sofía. Entonces, hemos definido el karma no como ese conocimiento simplemente oriental, sino hemos profundizado un poco de acuerdo a lo que significa como una ley equilibrante. Pero, además de eso, hemos comprendido para qué es. Eso es importante, con lo que aprendimos del libro secreto de Juan, haciendo una ampliación de lo que menciona, creyendo que es Dios, lo que dice Génesis 1.26. Bien, vamos a leer un poco aquí sus mensajes en el chat, en este en vivo que estamos haciendo para todos ustedes, los oyentes. Saludamos a Patricia Parra, llegué, buenas noches, pero para todos, Ana Huertas también presente, abrazos luz desde México. Juan García, admiro la decisión de este trabajo que hacen. A mí me resultó muy complicado creer que Jehová no es Dios. Ahí poco a poco vamos comprendiendo. También nos dice Valdivia, un fuerte abrazo para todos desde Chile. Siempre cuando puedo los escucho. Reconozco que es un privilegio estar aquí y aprender cosas nuevas que ya no sabía. También Fidel, buenas noches Neil, un placer verte y escucharte desde Panamá. También Flor Hernández, buenas noches, aquí presente desde la Florida. Saludamos a Leonel, que está saludándonos desde Reno, Nevada. José Malgarejo, José, saludos desde Perú. Sofía también está en conexión en Cancún, México. Anita Rodríguez también está conectada. Y Cristín Silva dice saludos desde Cuernavaca, Morelos, México, siempre fiel a sus videos para superarnos. Entonces,
leyendo sus mensajes, les quiero dar la conclusión de este pequeño programa. Recuerden, vamos a estar todos los martes a las 7 de la noche haciendo una profundización, reflexión y ampliación de los temas en aquellas dudas que pueden resultar. En ese sentido, la conclusión es que el karma, igual que el dharma, porque no debemos dejar de lado el dharma, porque son parte del efecto, ¿verdad? Es parte de la ley equilibrante que busca que aprendamos en corrección de conocer las verdaderas leyes de función. A nivel físico, usted con el dolor puede aprender qué está haciendo mal, y a nivel espiritual, qué está pensando mal, qué está haciendo mal, cuáles son las emociones negativas. Así que han habido muchos que también han aportado al tema diciendo que al dolor podemos llamarle el maestro dolor. Y me gusta esa definición, porque si el dolor lo asumimos como con toda la responsabilidad que se ha producido por nosotros mismos y no metamos a Dios allí, no metamos a Dios en todo esto, sino que es algo de nosotros mismos. Y eso es muy positivo, ¿sabe por qué? Porque así como generamos causas negativas para vivir esos efectos negativos, nosotros mismos podemos generar causas positivas para vivir efectos negativos. ¿En quién está? En nosotros mismos, en la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras emociones. Y ahí Dios no se mete. Así que Dios ni castiga ni premia. Cada castigo lo he generado yo mismo y cada premio lo he generado yo mismo. Usted dirá, ¿y entonces cuáles son las bendiciones? Pues las bendiciones están en estar vivo, en respirar, en pensar, en tener cuerpo, alma y espíritu. O sea, las bendiciones ya fueron dadas. El planeta, los elementos, los animales, todo lo que nos rodea ya es la bendición. Nuestras actuaciones son las que determinarán si vivimos con el dolor o vivimos con la, digamos, el bienestar, ¿verdad? Así que allí nos vamos, regresamos, recuerden, el viernes a las 8 de la noche en nuestro programa habitual y el martes regresamos a las 7 para hacer estas reflexiones de temas en particular que generan o que se generan en las inquietudes. Saludamos a Graciela, a Giorgio Farías, a Luis Sosa, a Manuel, un fuerte abrazo para todos y los dejamos entonces en Descubriendo. Recuerden, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo